¿Es posible medir la paz mundial? ¿O los humanos simplemente estamos contando las cicatrices de nuestras guerras? Hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre la gran fragmentación y el estado de la paz global en 2026. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerte actualizado sobre nuestras emisiones. El link está en la descripción. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Y déjame decirte que esa pregunta inicial, vaya que da en el clavo hoy. Es una disyuntiva fascinante y, pues, lamentablemente muy actual, ¿no? Totalmente. Porque cuando analizamos las métricas globales de 2026, lo que obtenemos es una fotografía de altísima resolución. Pero esa imagen por sí sola no te cuenta toda la historia. O sea, la realidad detrás de las cifras es mucho más compleja. Es un entramado de decisiones políticas, fallas sistémicas y, bueno, un costo humano incalculable. Exacto. Y justo en nuestra inmersión profunda de hoy a estos informes globales, nuestra misión es, digamos, ir mucho más allá de la superficie de esos datos. Claro. Porque los analistas internacionales coinciden en que estamos atravesando un punto de inflexión histórico, y es uno profundamente negativo. Un fenómeno que ya bautizaron como la gran fragmentación. Sí, un término fuertísimo. Muy fuerte. Y para que nuestra audiencia dimensione esto desde el principio, el nivel de amenazas a la paz que los índices registran hoy es el más alto desde que comenzamos a llevar este tipo de métricas. O sea, no se trata de un bache temporal. No, para nada. Es una falla estructural. Estamos viendo guerras de altísima intensidad colisionando de frente con reconfiguraciones geopolíticas masivas. Así que hoy, pues vamos a desmenuzar toda esta información para entender los mecanismos de esta crisis y, lo que creo que es aún más crucial, identificar dónde se encuentran los verdaderos destellos de resiliencia y esperanza. Y fíjate que es vital hacer ese ejercicio analítico. Porque, a ver, el concepto de fragmentación puede sonar muy académico, ¿no? Ajá, como de libro de texto. Exacto, casi como un término aséptico que usarían en una sala de juntas diplomática. Pero cuando traducimos esa teoría a la cruda realidad física de los números de este año, el panorama nos revela un nivel de saturación de conflictos que, pues, requiere nuestra atención inmediata. Totalmente de acuerdo. Y mira, vamos a anclar esto primero en los datos de los conflictos armados activos, porque la escala es difícil de asimilar. Lo es. Los registros actuales documentan entre 50 y 59 conflictos armados ocurriendo simultáneamente en el planeta. Es una barbaridad. Es una cifra asombrosa. Y para contextualizar por qué este número enciende absolutamente todas las alarmas, pues estamos hablando de la mayor cantidad de conflictos activos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y existe esta narrativa tácita, ¿sabes? De que, como civilización, ya habíamos dejado atrás la era de las guerras múltiples a gran escala, que habíamos apostado por el comercio, la diplomacia, todo eso. Claro, la globalización pacificadora, digamos. Exactamente. Pero la gráfica de 2026 nos muestra que esa tendencia no solo se detuvo, sino que se ha revertido con una brutalidad inesperada. Y esa reversión, fíjate, tiene una correlación directa con la letalidad. O sea, no es solo que haya más frentes de batalla abiertos, sino que la naturaleza misma de la guerra moderna y el colapso de las normas de protección civil están disparando las fatalidades a niveles francamente devastadores. Sí, es muy triste. Si miramos el acumulado de esta década, de 2020, ya hemos superado el 1.000.000 de muertes directamente vinculadas a conflictos armados. ¡Guau! 1.000.000. Y revisando la evolución de esa curva de letalidad en los datos más recientes, hay un pico muy pronunciado, ¿verdad? Sí, muy marcado. Porque tan solo en el año 2025 el informe contabiliza entre 200.000 y 300.000 personas fallecidas a causa de la guerra. Es una locura. Esto nos indica una aceleración en la intensidad de la violencia, que claramente las instituciones globales no estaban preparadas para absorber. Absolutamente. Y a ver, esa aceleración genera ondas expansivas masivas, porque por cada fatalidad registrada hay decenas de vidas que son alteradas de forma irreversible. Y esto nos lleva al dato que, desde una perspectiva de análisis social, resulta el más desolador. Ajá.
Y también el más complejo de gestionar, que es el desplazamiento forzado. Este es, de hecho, el número en el que quiero que nos detengamos un momento. Porque el reporte marca la cifra récord de 123.2 millones de personas desplazadas forzosamente. 123 millones. Sí, son seres humanos huyendo de la violencia, la persecución armada o, pues, el colapso total de sus estados. Y aquí quiero plantear un ejercicio mental. A ver. Porque nuestro cerebro humano no está diseñado para procesar una cifra como 123 millones sin que se convierta en una simple estadística vacía, ¿no? Claro, se pierde la perspectiva. Exacto. Entonces, pensemos en la población total de un país de proporciones gigantescas. Imaginen a la población entera de Japón. Wow. O piensen en México, con todas sus ciudades, sus pueblos, la infraestructura, todo el tejido social. Desde los recién nacidos en los hospitales, pasando por los estudiantes en las aulas, hasta los adultos mayores. Ajá. Ahora imaginen que absolutamente cada uno de los habitantes de ese inmenso país tiene que huir repentinamente de su casa, sin planificar, agarrando solo lo que cabe en una mochila, caminando hacia fronteras inciertas y durmiendo a la intemperie. Un país entero en un éxodo forzado. Esa es la dimensión demográfica exacta del colapso del que estamos hablando. Es una analogía escalofriante, pero muy fundamental, porque ilustra perfecto el mecanismo logístico del desastre. O sea, esos 123 millones de personas necesitan agua, saneamiento, atención médica, refugio. Y eso, a su vez, ejerce una presión colosal sobre las comunidades y los países vecinos que los reciben. Generando, me imagino, unas vulnerabilidades en cadena. Exactamente, es un efecto dominó. Y esto plantea la pregunta analítica central de este informe. ¿Por qué parece que el sistema inmunológico del mundo está fallando por todas partes al mismo tiempo? Es una gran analogía también. Y la respuesta a esto nos introduce a un término que realmente define nuestra era actual, que es la policrisis. La policrisis, un término que ha ganado mucha atracción últimamente, pero que es crucial no confundir con una simple acumulación de malas noticias. No, es muy diferente. Lo que hace que una situación global sea verdaderamente una policrisis es el factor de retroalimentación. Las amenazas no solo coexisten, sino que interactúan, se amplifican y, pues, actúan como acelerantes mutuos. Y creo que el mejor ejemplo para ilustrar esto es observar hacia dónde está yendo el dinero del mundo. Uy, sí, los presupuestos. Estamos presenciando un gasto militar global que ha alcanzado una cifra estratosférica de 2.7 billones de dólares anuales. Y estamos hablando de billones con B. Esto, sumado a la reactivación de programas nucleares en diversas potencias, nos muestra un diagnóstico muy claro del miedo global. Y ese miedo genera lo que en relaciones internacionales se conoce como un dilema de seguridad. A ver, explícanos un poco más de eso. O sea, un Estado aumenta su arsenal invirtiendo parte de esos 2.7 billones para sentirse más seguro. ¿Pero qué pasa? Sus vecinos perciben ese gasto defensivo como una amenaza ofensiva, y entonces ellos también se arman. Claro, un círculo vicioso. Exacto. Al final, todos gastan fortunas inmensas y todos terminan estando objetivamente menos seguros que al principio. Y a esto se le suma que las instituciones que históricamente desactivaban este dilema, me refiero al derecho internacional y el multilateralismo, están profundamente erosionadas. Ya no tienen los mecanismos coercitivos ni la confianza política para frenar esta inercia. Y aquí es donde la situación abandona los libros de texto de la Guerra Fría y se vuelve puramente del siglo XXI. Así es. Porque a ese dilema de seguridad se le añade la capa de las amenazas híbridas. Hoy en día, la desestabilización de un país no requiere cruzar una frontera con tanques. La infraestructura bélica moderna incluye, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para ejecutar campañas masivas de desinformación, destinadas a fracturar sociedades democráticas desde adentro. Totalmente. Incluye ciberataques quirúrgicos capaces de paralizar el sistema financiero o la red eléctrica de una nación entera en minutos. Y también incluye la consolidación de lo que los reportes llaman la economía de la violencia. Ajá, ese concepto es clave. Sí, donde redes criminales transnacionales logran monetizar la inestabilidad, volviendo sumamente rentable que un Estado permanezca fallido. Exactamente. Es, digamos, la privatización del conflicto sumada a la guerra asimétrica.
Y si analizamos esta policrisis, bueno, podría surgir una duda razonable en nuestra audiencia. ¿Cuál sería? Pues históricamente, la humanidad siempre ha enfrentado rivalidades imperiales, desinformación, crisis económicas. Entonces, ¿cuál es el factor sin precedentes que actúa como el pegamento de esta inestabilidad en 2026? Ah, claro, ¿qué lo hace diferente ahora? El consenso en los datos apunta inequívocamente a la crisis climática. O sea, el cambio climático ya no es solo un tema de conservación ecológica. Hoy por hoy, es el multiplicador de amenazas definitivo en la geopolítica moderna. Claro, porque la alteración climática actúa como la mecha lenta de la explosión social. No es que una sequía declare la guerra por sí misma, pero sí agota los recursos que sostienen la paz. Ese es el mecanismo causal exacto. Mira, observemos regiones de alta vulnerabilidad, en África o en ciertas zonas de América Latina. Sí, Los patrones climáticos extremos destruyen cosechas consecutivas y secan acuíferos históricos. Esto detona migraciones internas inmediatas, porque, literalmente, la tierra ya no puede sostener la vida. claro. Y estas poblaciones desplazadas llegan a territorios vecinos que ya están operando al límite de sus capacidades económicas. Entonces, esta competencia repentina por recursos básicos, como pastos o agua, fricciona las tensiones étnicas o comunitarias que ya preexistían. Y es ahí cuando los grupos armados no estatales, o aquellos lucrando con la economía de la violencia que mencionábamos antes, capitalizan la desesperación. Totalmente. Ofrecen seguridad o medios de subsistencia a cambio de lealtad, y de repente una crisis agrícola se convierte en un conflicto armado en toda regla. Y el efecto dominó se completa porque las instituciones internacionales, que ya decíamos que están debilitadas, están demasiado enfocadas en las tensiones de las superpotencias. Ya volteando a otro lado. Exacto, por lo que carecen de la agilidad y los fondos para intervenir en la crisis climática inicial o en el conflicto armado resultante. Todo colisiona. Es una arquitectura del caos muy intrincada, la verdad. Y bueno, haciendo una pequeña pausa en estos datos tan intensos, un recordatorio rápido para unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y LinkedIn, donde siempre compartimos las gráficas y fuentes completas de lo que discutimos aquí. Sí, es muy recomendable que las vean para dimensionar todo esto. Así es. Y retomando el tema, si tomamos toda esta teoría de la policrisis y la proyectamos sobre un mapamundi geográfico, la distribución de esta gran fragmentación nos revela dinámicas regionales profundamente dispares, ¿verdad? Sí, son dispares, pero igual de críticas. Si hacemos un barrido por los continentes, los datos exponen realidades de mucho contraste. Empezando por Europa, el informe documenta un profundo dilema de seguridad continental, cuyo epicentro sigue siendo la guerra prolongada entre Rusia y Ucrania. Ajá, y los datos ahí son muy reveladores. Sí, lo que los datos de 2026 dejan claro es cómo este conflicto ha reconfigurado toda la arquitectura europea. O sea, más allá del terrible costo de vidas en el frente de batalla, la inestabilidad ha provocado ondas de choque que han forzado a replantear todo, desde las cadenas de suministro energético hasta la resiliencia económica y la política de defensa compartida de todo el continente. Es un nivel de tensión interestatal clásico, pero con consecuencias globales muy modernas. Exacto. Por otro lado, al desplazar el análisis hacia Oriente Medio, la anatomía del conflicto cambia, pero las cifras de impacto son igual de contundentes, según veo. Así es. En Oriente Medio, los indicadores reflejan una crisis de índole marcadamente humanitaria y de una volatilidad extrema. El análisis señala la guerra en Gaza y las tensiones a nivel estatal entre Israel e Irán como los motores principales que han alterado drásticamente los niveles de paz en la región. Sí. Es un entorno caracterizado por alianzas muy complejas y una altísima susceptibilidad a que cualquier fricción local escale y afecte la estabilidad internacional en cuestión de días. Y si continuamos mapeando estos datos, llegamos a África, donde la concentración de la violencia arroja una estadística asombrosa. El 40% de todos los conflictos armados globales activos en este momento ocurren en el continente africano. Es un porcentaje enorme. Demasiado. Y dentro de este inmenso territorio, el foco rojo absoluto es Sudán. Mira, Sudán es el ejemplo más puro del colapso derivado de esta policrisis que hablábamos. Los números de 2026 lo ubican como el epicentro indiscutible del desplazamiento forzado a nivel mundial, con la abrumadora cifra de 14.3 millones de personas desplazadas, tanto internamente como hacia países vecinos. ¿14 millones?
increíble. Es un entramado bélico profundamente complejo entre facciones que compiten por el control del Estado y sus recursos, y eso genera un vacío de poder que ha desencadenado una emergencia humanitaria de proporciones históricas. Y lo fascinante, desde el punto de vista del análisis de datos, es cómo la morfología de la violencia se adapta según la latitud, ¿no? Claro, Porque cuando el reporte enfoca su lente hacia nuestra región, América Latina, los estados no suelen declararse la guerra militarmente entre sí. La amenaza proviene de una fragmentación distinta. totalmente. En América Latina, el desafío a la paz no es la guerra interestatal tradicional, sino la violencia estructural crónica. Ajá. El informe destaca el poder asimétrico del crimen organizado y las redes de narcotráfico. Estos grupos desafían activamente el monopolio de la fuerza que debería tener el Estado y establecen controles territoriales donde, literal, imponen sus propias reglas fiscales y de seguridad. Sí, actúan como un estado paralelo. Exacto. Es la economía de la violencia operando a gran escala, corroyendo las instituciones mediante la corrupción y generando tasas de homicidio que lamentablemente en muchas zonas superan a las de países formalmente en guerra. Pero hay un giro en esta sección de los datos que considero uno de los hallazgos más contraintuitivos e interesantes de toda la investigación. A ver, cuéntanos. Sí. A pesar de este panorama regional dominado por la inseguridad estructural, los datos revelan que Sudamérica fue la única región en todo el mundo que logró registrar una ligera pero medible mejora en sus indicadores de paz global durante el año 2025. Y fíjate que es un dato que llama muchísimo la atención de los analistas, porque demuestra que incluso frente a estructuras criminales transnacionales profundamente financiadas, existen mecanismos de resiliencia que sí funcionan. ¿A qué se debe esta mejora según los datos? Bueno, se correlaciona con esfuerzos de estabilización a nivel comunitario, la recuperación de espacios públicos por parte de la sociedad civil y políticas locales que logran cortar, aunque sea parcialmente, el ciclo de reclutamiento del crimen organizado. Claro. Es una victoria marginal en los números, sí, pero es colosal en su significado. Demuestra que la agencia humana y la organización social pueden empujar la aguja en sentido contrario a la tendencia global. Definitivamente. Lo cual nos sirve como un puente perfecto hacia el otro extremo del espectro. Si estamos diagnosticando meticulosamente las fracturas del sistema, pues también debemos examinar los modelos de éxito. Por supuesto. Frente a este panorama de la gran fragmentación, ¿qué características comparten los lugares que logran mantenerse blindados? Los datos sobre los países más pacíficos del mundo no dejan lugar a dudas. El contraste es absoluto, ¿eh? El índice de 2026 sigue coronando a Islandia como la nación más segura del mundo. Invicto. Sí, una posición de liderazgo que ha mantenido invicta por más de una década. A Islandia le siguen de cerca Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza, consolidando el top 5 global. Y, bueno, como un apunte relevante de los datos para el contexto hispanohablante, España se posiciona en el lugar número 25, manteniéndose firmemente dentro del rango considerado como de alto nivel de paz. Y aquí es donde la narrativa de los números nos ofrece la lección más profunda. Hace un momento discutíamos esa asombrosa cifra de 2.7 billones de dólares de gasto militar mundial. Se asume erróneamente que la paz se compra acumulando armamento para disuadir al adversario. No. Esa es la trampa. Exacto. Sin embargo, al diseccionar la estructura social de Islandia, de Irlanda o Nueva Zelanda, descubrimos que su seguridad no emana del tamaño de sus fuerzas armadas, ni de poseer presupuestos de defensa colosales. Has tocado el núcleo explicativo del índice. La arquitectura invisible de la paz en estos países descansa en 3 pilares que los datos validan repetidamente. ¿Cuáles son? Primero, instituciones gubernamentales altamente sólidas y confiables. Segundo, niveles mínimos de corrupción sistémica. Y sobre todo el tercero es una inversión masiva y sostenida en educación, sanidad pública y equidad económica. O sea, es decir, que la paz es el resultado de la cohesión social. Exactamente. Cuando analizamos las amenazas híbridas, como la desinformación masiva, vemos que ésta no logra permear ni destruir a una sociedad que cuenta con pensamiento crítico fomentado por una buena educación. La polarización radical pierde tracción cuando la ciudadanía confía en que sus instituciones no son corruptas y garantizan sus derechos básicos. Esta infraestructura social es, estadísticamente, el mejor escudo antimisiles que existe. Es prevención frente a contención. Totalmente.
Ahora bien, es evidente que aplicar el modelo suizo o islandés en zonas que ya están en medio de una policrisis, pues no es una solución mágica a corto plazo. No, claro que no. Pero el informe no nos deja en la desesperanza absoluta. También documenta la existencia de procesos de paz activos en 2026. Son ventanas de oportunidad donde, a pesar de las tensiones históricas, la diplomacia está ganando terreno. Y es crucial destacar cómo se ven esos procesos en la práctica, porque demuestran que el diálogo tiene aplicaciones reales frente a conflictos muy distintos. Efectivamente. El informe destaca 3 avances sustanciales. Primero, en el continente africano, específicamente en Mozambique, se está articulando un proceso de diálogo nacional fundamental orientado a desactivar el prolongado conflicto en la región de Cabo Delgado. Ajá. Es un esfuerzo por tratar las causas raíz, no solo los síntomas violentos. Luego vemos otro frente completamente distinto en el Pacífico. En Papúa Nueva Guinea, los datos registran avances institucionales reales respecto a las negociaciones sobre el estatus político de Bougainville. Aquí vemos la construcción de paz a través de cauces legales e institucionales diseñados para resolver demandas de autonomía sin recurrir a la fractura violenta del Estado. Y como tercer ejemplo, el informe resalta los recientes acontecimientos en Turquía, donde se ha abierto una nueva fase de diálogo entre el gobierno y el PKK. Este es un desarrollo profundamente significativo, especialmente considerando el reconocimiento de abandonar la vía armada, apostando por, soluciones políticas pragmáticas en un conflicto históricamente enquistado. Estos ejemplos son el contrapeso empírico al cinismo, la verdad. Nos demuestran que, por muy intrincado que sea un conflicto y por mucho que la desconfianza se haya heredado durante generaciones, llega un punto de fatiga bélica donde las partes reconocen que la vía armada se agota y que la negociación diplomática es la única salida viable hacia el futuro. Así es. Llegando a la conclusión de nuestro análisis sobre estos datos globales de 2026, la imagen que obtenemos es profundamente reveladora y está llena de contrastes. Nos pone frente a un espejo donde se refleja una paradoja abrumadora. Y yo diría que es la mayor paradoja de nuestra era. Somos una comunidad global capaz de destinar 2.7 billones de dólares anuales a maquinaria de guerra, movidos por el temor y una noción anticuada de seguridad. ¿Sí? Y, sin embargo, toda la evidencia científica y los datos empíricos que acabamos de revisar demuestran que los únicos lugares verdaderamente seguros en este planeta son aquellos que tomaron la decisión consciente de invertir sistemáticamente en el bienestar, la salud y la educación de su población. Es una reflexión que redefine el concepto mismo de seguridad nacional. La paz no es la mera ausencia de guerra, es la presencia activa de justicia y bienestar estructural. Totalmente. Para consolidar toda esta inmersión profunda, podemos destilar la evidencia en 3 grandes ejes que definen el momento histórico en el que estamos parados. El primero es el reconocimiento de la magnitud de la crisis. Estamos navegando por la era con más conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial, una realidad que está dejando cicatrices imborrables y que ha empujado a una cifra récord y desoladora de 123.2 millones de seres humanos al desplazamiento forzado. Un dato durísimo, sí. El segundo eje es la evolución del riesgo hacia la policrisis. Comprendemos ahora que las amenazas ya no operan en silos aislados. El rearme militar, la erosión de la diplomacia, las campañas de desinformación híbrida y el implacable multiplicador de riesgo que es la crisis climática se están retroalimentando constantemente. Y esto, está desafiando a un sistema internacional que fue diseñado para un mundo mucho más predecible. Claro, se quedó corto el sistema. Y el tercer eje es la validación de la resiliencia. Frente a esta gran fragmentación, el análisis de datos nos confirma que el colapso no es el único destino posible. Las métricas de países como Islandia o Nueva Zelanda demuestran que la equidad social blinda a las naciones, mientras que los valientes esfuerzos de diálogo en lugares como Mozambique o Papúa Nueva Guinea prueban que la voluntad política siempre puede encontrar una ruta hacia la resolución pacífica. Y conectando todos estos conceptos globales con la esfera de lo local, creo que la pregunta más productiva que podemos formularnos, a la luz de estos datos, es hacia adentro. ¿Cómo así? Pues si las estadísticas demuestran abrumadoramente que la verdadera seguridad no se construye levantando muros o acumulando armas, sino fortaleciendo la confianza interpersonal, garantizando la educación y reduciendo la desigualdad. Ajá. ¿Qué pequeñas fracturas y policrisis estamos permitiendo que erosionen nuestras propias comunidades día a día por falta de diálogo,
Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a aportar de nuestro propio capital social para empezar a reconstruir esos puentes? Una pregunta fundamental para llevarnos a casa. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.